lo largo del tiempo. Por eso, para la sociología siempre es muy importante tener en cuenta el devenir social y lo que acontece a una escala global, que aunque no lo veamos a un nivel físico, material, sí está ahí como que marcando sus normas y dictaminando sus condicionantes que afectan al comportamiento de la interacción humana. Entonces, la sociología, por una parte, estudia esos procesos sociales y, por otra parte, analiza cómo estos procesos afectan a los individuos y también cómo afectan a nuestro comportamiento y a nuestra interacción con el entorno, con el medio en el que nos desarrollamos. Por eso es muy importante para nuestra disciplina saber cuál es la posición que ocupan los individuos en la sociedad, porque todo lo vamos a clasificar en función de una determinada posición en la estructura social. No es lo mismo, como bien sabréis, ser de clase social baja, media, alta, que ser hombre, que ser mujer, tener una edad, tener otra edad, o tener la nacionalidad española o no tenerla. Todos tenemos categorías que nos clasifican en la sociedad. La sociología estudia el comportamiento humano y cómo afectan los procesos sociales en función de nuestra posición en la estructura social. Por eso, el grado de sociología es muy interesante para todos aquellos alumnos y alumnas que están muy interesadas e interesados en la interpretación de conflictos sociales, políticos, económicos. Son muy importantes también para todos aquellos alumnos que tienen una reflexión crítica, que quieren algo más de lo que ven a simple vista en los medios, en las noticias o de lo que trasciende a la opinión pública. Quieren siempre buscar los condicionantes, las causas de todos aquellos procesos históricos que están afectando al mundo social y que nos afectan como individuos. Por eso ha sido muy importante para la sociología, o es muy importante para nuestra disciplina, los procesos de desorden social y de crisis sistémicas. Hemos vivido una hace unos 10 años con la crisis económica del año 2008, ahora estamos viviendo otra crisis, la del COVID-19, ambas por causas totalmente distintas. La forma en que nos afecta las relaciones sociales, a la interacción, evidentemente es algo que van a estudiar mucho los sociólogos de aquí en los próximos meses y que seguramente saldrán mucho en los medios o en distintos estudios que recojan cuestiones sobre este interés. Por lo tanto, el grado en sociología es una titulación que siempre intenta adaptarse o que tiene como finalidad entender los procesos de desigualdad social. Siempre está buscando equilibrios que fomenten la cohesión entre las sociedades, que fomenten la justicia social, digamos, en definitiva, procurando un mayor bienestar para su ciudadanía. Esto en términos generales. Ahora mismo en nuestra facultad nos parece interesante o nos parece bueno que para los estudiantes que así se quieran unir a esta titulación, nos parece que nuestra facultad está ahora mismo en un momento muy, muy interesante, ¿no? Porque en cuanto a la disciplina de la sociología se refiere, por una parte porque tenemos una trayectoria ya bastante consolidada de al menos 20 años de titulación en la UDC, y por otra parte porque tenemos las estructuras necesarias para complementar la trayectoria académica y científica académica de nuestros estudiantes, tanto a nivel profesional con nuestra relación con el mundo empresarial como a través de nuestra relación con mecanismos o programas de internacionalización de nuestros currículos, ¿no? Sabemos que cada vez vivimos en un mundo en donde es más necesario como competencia de nuestros estudiantes que adquieran el poder viajar a diferentes países, que se muevan en otros idiomas y que adquieran competencias que son multiculturales, ¿no? Que no solamente que hagan referencia a competencias que se encuentran en una escala local. Por lo tanto, hemos fomentado en los últimos años bastante los convenios bilaterales con universidades americanas y con el programa Erasmus Plus para que se pueda completar la formación de nuestros estudiantes en el extranjero, aquellos que así lo deseen. Y por otro lado, también tenemos consolidado un sistema de practicum curricular, esto es de prácticas que son obligatorias como una asignatura más, en donde todos los alumnos tienen que hacer durante los últimos meses del cuarto curso, tienen que hacer prácticas en empresas, ¿no? Y estos, digamos, que son los componentes, yo creo que muy atractivos de nuestra facultad, y además también a ello habría que unir la elevada participación del estudiantado y del alumnado, del estudiantado y del
alumnado en la vida académica. Tenemos una vida académica ahora con una comunicación muy fluida con todos los alumnos y estudiantes. Todos ellos participan en los órganos de decisión de los gobiernos de la facultad, tanto en las juntas de facultad como en las direcciones de los departamentos, con lo cual tenemos como una titulación como muy interactiva en ese sentido entre los alumnos y el profesorado. Tal es así que la satisfacción con el profesorado en el último curso ha sido de 5,2 puntos medido sobre 7, con lo cual alcanzamos, yo creo que al menos un notable, ¿no? Por lo menos tenemos además una alta tasa de éxito de alumnos que superan las asignaturas en las que se matriculan. De hecho, el 87% de nuestros alumnos supera la evaluación de las asignaturas en las que se ha matriculado en el último curso. Y una cosa que a mí me parece también muy interesante para un futuro estudiante de nuestra facultad es que tenemos prácticas de innovación docente muy centradas en el aprendizaje-servicio, en el aprendizaje a través de experiencias, que son métodos innovadores de aprendizaje que escapan al modelo industrial, digamos, de estar ahí sentado en una silla frente a un aula, ¿no? Cada vez estamos incorporando más actividades que requieren la salida hacia el exterior, de hacer excursiones fuera de Galicia, otras en nuestro entorno, y que requieren también cada vez en mayor medida la interacción y la comunicación con empresas y con instituciones y administraciones públicas del entorno de la ciudad en la que está nuestra facultad, que es la ciudad de A Coruña, ¿no? Y ahí en los últimos años hemos realizado pues bastante actividades. Vamos a realizar un laboratorio en los próximos años de participación ciudadana en las bibliotecas municipales de la ciudad. Hemos realizado proyectos artísticos con la Fundación Luis Seoane, en donde se ha conjugado la sociología y el arte. Hemos realizado también algunas actividades con el CHUAC, con la Unidad de Cuidados Paliativos, haciendo estudios sobre carga de cuidadores, por ejemplo. Es decir, tenemos como un enfoque de transferencia del aprendizaje de las aulas hacia que redunde en un beneficio hacia la comunidad, hacer algo que sea positivo para la inclusión social y que evite la marginación y la discriminación de los colectivos más desfavorecidos, ¿no? Y ahí es en donde nos hemos estado centrando en los últimos años. Podéis ver muchas de estas actividades en nuestra página web, que son muy interesantes y la verdad es lo que más le gusta a los alumnos y siempre han estado muy bien valoradas por ellos mismos. Asimismo, hemos también hecho mucha relevancia o nos hemos centrado mucho en los últimos 2 años en el ámbito de la sostenibilidad, es decir, en crear una facultad sostenible medioambientalmente, tanto en recursos energéticos, en recursos humanos, en gastos de papel o de energía, pero también en responsabilidad social, ¿no? En tener una facultad que es responsable con el entorno en el que nos rodea, con todas estas actividades que os comentaba de aprendizaje-servicio o aprendizaje a través de experiencias, o el aula inversa, aquella en la que los alumnos salen fuera del aula y aprenden aprenden competencias fuera de las explicaciones de las clases. Eso es muy importante porque rompe mucho la dinámica esa del profesor encima de la tarima y los alumnos debajo y se muestra un aprendizaje, una metodología de aprendizaje entre iguales que es muy beneficioso para adquirir competencias críticas y de conciencia sobre el entorno en el que vivimos. Y además tenemos un entorno intelectual pues bastante positivo también porque hay ahora mismo en activo 3 grupos de investigación que realizan numerosos eventos, conferencias, ciclos de congresos a lo largo de todo el año académico y además la propia facultad, el propio decanato de la Facultad de Sociología también realiza algunas de estas actividades que son transversales para toda la titulación. Y por último destacamos en esta infografía o en este texto que tenéis en la pantalla pues el ámbito de las prácticas curriculares con esos más de 70 convenios activos en empresas e instituciones que garantizan una relación fluida con el entorno laboral, ¿no? ¿Qué aprendemos en el grado
de sociología. Bueno, yo creo que esto se lo voy a pasar a Elvira, que está aquí a mi lado. Elvira Santiago es profesora, docente de la Facultad de Sociología. Yo no me presenté, disculpadme que con las prisas de empezar. Mi nombre es Raquel Martínez Buján y soy la decana de la Facultad de Sociología. Elvira os va a comentar las siguientes diapositivas ahora. Sí, la verdad que, bueno, muchas gracias por seguir aquí. Digamos que resumir lo que se aprende en el grado de Sociología no es fácil porque es un grado que es muy multidisciplinar y muy amplio y tenemos que encontrar pues, aquellos como puntos que destacar para hacer un resumen y no es fácil porque es casi como un conocimiento global, ¿no? Pero sí que quizá lo que es el corpus más importante de aprendizaje es lo que se refiere a la comprensión de los fenómenos sociales que pueden estar ocurriéndonos a escala local, que los tenemos más a mano, que nos es más fácil de identificar, pero que además pues, pueden alcanzar una dimensión global que puede ser lo que nos está provocando o el alcance que puedan estar teniendo. No hay más que pensar ahora en la crisis que estamos viviendo del COVID-19, cómo nos puede afectar en lo que es nuestro día a día y los cambios que supone y las diferencias que pueden existir en función de cuál sea nuestra clase social o nuestra edad o nuestra etnia. Y al mismo tiempo, de la misma manera que lo podemos ver en la pequeña escala, en la escala local, esas transformaciones que suponen en nuestras rutinas diarias o esos impactos que tiene, también lo podemos estudiar como un fenómeno global que está afectando pues, a los estados de una manera general, que está afectando a lo que entendíamos por la globalización, las relaciones internacionales, la política, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues sea para estudiar el COVID-19 o sea para estudiar las grandes transformaciones que llevan todas las sociedades occidentales y en general todas las sociedades del mundo o las problemáticas que tenemos a nivel familiar o individual, las enfrentamos o las estudiamos a través de la búsqueda de la información y de los datos necesarios para darles una explicación. Y estos datos pueden ser datos de tipo más bien numérico, a través de estadísticas o análisis multivariantes, o más bien cualitativo, que le solemos llamar más de carácter antropológico, como las historias de vida, las entrevistas en profundidad, a través de metodologías cualitativas o etnográficas. Así, aplicando pues, diversas metodologías y con un estudio pues, riguroso, vamos entendiendo un poco mejor esta realidad social que nos rodea y cómo pues, se articulan y se transforman las sociedades. Pero sobre todo, quizá lo más importante es que a lo largo de los estudios de sociología, a medida que se va avanzando en el grado de sociología, pues lo que vamos construyendo es un espíritu crítico que en general ya os acompaña desde el momento en el que entráis a formar parte de la facultad. En general, una persona que se preocupa por la sociología lo hace porque ya se preocupa de los problemas que tiene a su alrededor, de los problemas que hay en su mundo más cercano o en el mundo global que nos rodea, ¿no? Y ese espíritu crítico se va madurando, se va enriqueciendo a medida que vamos avanzando en el grado y en la medida en la que vamos buscando pues, crear entre todas y entre todos una sociedad pues, más justa, más equitativa y más sostenible, tanto socialmente como con el entorno medioambiental, una sociedad más responsable. Podemos decir entonces que el contenido de las asignaturas que podéis ver en esta diapositiva, bueno, pues de primer a tercer curso tenemos las asignaturas obligatorias y la formación básica, y en cuarto curso tenemos las optativas, y estas materias pues se dirigen hacia las transformaciones de la sociedad contemporánea, hacia la teoría sociológica, hacia las desigualdades sociales, hacia la metodología, hacia las técnicas de investigación, a las prácticas, al trabajo de fin de grado, por supuesto, que como sabéis pues son obligatorias en el grado de sociología, y luego pues el abanico de optativas se dirige hacia las migraciones en el mundo globalizado, hacia cuestiones de medio ambiente y población, de movimientos sociales, es decir, que tenemos como un abanico amplio que permite que después, una vez que tenemos ese acervo de conocimientos comunes, pues dirigir una especie de especialización hacia alguna de las temáticas que podemos elegir a lo largo de las optativas de cuarto curso. Esto en cuanto a los contenidos, y con todo ello lo que se espera es pues, que tengáis un amplio panorama de salidas profesionales a las que os podáis dedicar, entendiendo pues eso, que al final la sociología no es solo una profesión, sino que es una forma de entender la vida, una forma de entender el mundo que nos rodea. Entonces sí que es muy importante que adquiramos todas estas habilidades, todas estas herramientas para el desempeño de la profesión, pero
desde luego, también pues, son conocimientos que nos van a guiar en todas las esferas de la vida y que van un poco a cambiar probablemente hacia una visión, pues eso, más rica y más crítica hacia todas las esferas de nuestro día a día. Pero la profesión de la sociología se desempeña en una amplia rama de sectores o en una amplia gama de profesiones, desde luego en las administraciones públicas y pues a través de oposiciones se pueden ocupar puestos de gestión en las distintas administraciones públicas, en la Diputación, en la Xunta, incluso en la educación, pero también en las empresas públicas y privadas, ¿no? Empresas relacionadas con la investigación social y de mercados, los departamentos de recursos humanos, de organización empresarial, demandan personas con una especialización en ciencias sociales y en sociología, en puestos relacionados con la planificación de la gestión de los planes territoriales, de los espacios naturales, para la evaluación de los programas de servicios sociales, de protección pública, de bienestar, la gestión de bienes culturales y artísticos, la evaluación de las políticas públicas, la gestión de la diversidad multicultural o la implementación o el diseño de planes de lucha contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad. Cada día son más las salidas que tiene la sociología y más variadas, porque bueno, son unos estudios pues eso, muy ricos y muy amplios que permiten después la especialización en distintas áreas del mercado laboral. Aunque no es el objeto de la presentación y no vamos a incidir tampoco en ello, también recordaros que tenemos distintas formaciones de posgrado, de másteres oficiales, que también os pueden luego llevar hacia unas ramas o hacia otras. Y no sé qué más teníamos por aquí, creo que teníamos un vídeo también hecho por los propios estudiantes de nuestra titulación, que os vamos a poner también el enlace en el chat para que lo podáis ver cuando queráis. Es un vídeo en el que os cuentan un poco cuál ha sido su experiencia, son los estudiantes de los últimos cursos del grado los que hablan. Y bueno, sí que les hemos dado el soporte desde el decanato para que pudieran realizar el vídeo, pero les hemos pedido que hablen pues, de lo que ellos y ellas consideren como que es lo que más les gusta o lo que más destacarían de estos estudios que han ido cursando. O sea que por esa parte hemos intentado dejar como la mayor libertad para que expresen con total tranquilidad, y por eso os invitamos también a que lo veáis para que en la medida de lo posible pues os ayude a definir un poco la decisión sobre qué estudiar el próximo curso, ¿no? Y bueno, es una pena, como os decía Raquel antes, que no podamos hacer esta charla como hacemos habitualmente en los otros cursos en la propia facultad, pero sí que deciros que os podéis poner en contacto con nosotras a través de los distintos canales de información y de contacto que tenéis a vuestra disposición, a través de la página web, a través del correo electrónico uxai.socom@udc.es o a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de Instagram, que os hemos puesto también en el chat las direcciones de contacto por si nos queréis seguir o por si en algún momento nos queréis escribir. Y bueno, recordaros o anunciaros que nuestra intención es que si podemos volver a la presencialidad en algún momento de este curso, antes del periodo ya del curso lectivo próximo del 2021, pues que estaremos encantadas de recibiros y de poderos enseñar un poco las instalaciones y contaros con más detenimiento, con más calma, todo aquello que os preocupe o que queráis conocer sobre los estudios de sociología o de cómo se diferencia la sociología de otras ramas de las ciencias sociales con las que quizá pues estéis dudando y que queráis conocer un poco más en detenimiento. Nos quedan muy poquitos minutos ya de presentación. También está por aquí en el chat Montserrat Golías, que es la vicedecana de calidad, que también si hay alguna duda que queráis trasladar, igual ella también nos la puede aclarar. Y entonces, pues no sé si estás de acuerdo, Raquel, igual podemos dedicar estos últimos minutos a que nos hagan alguna pregunta, si es que ha quedado algo por decir. Y para eso pues os invitamos a hacerla, si es que podéis hacerla abriendo el micrófono o a través del chat con total libertad. Sí, así es. Gracias, Elvira. Así que ahora es un tiempo de interactuar, a ver si tenéis alguna pregunta, alguna duda. ¿Qué es por qué os habéis decidido a venir a esta charla? Podemos empezar así a hablar, ¿no? Para Sí, romper también. el hielo. Sí. ¿O qué es lo que os interesa de la titulación? Y ahí, pues bueno, os podemos dar algún consejillo o algo. Está un poco de corte, la verdad, así sin vernos, ¿no? Pero
Pero bueno, os invitamos, todas las preguntas son bienvenidas, y incluso todas las inquietudes que tengáis, porque en otras charlas nos han preguntado pues en qué se diferencia de la ciencia política o de la educación social, ¿no? Si estáis así como dudando, cualquier cosa que queráis, pues ahora tenemos unos minutos antes de que tengáis que iros a la siguiente charla que os interese, y si ahora pues no nos la queréis trasladar, pero queréis escribirnos en otro momento un correo electrónico para pedirnos más información, pues también lo Hola, responderemos. Hola, ¿qué tal? ¿Eres Alba? bien, muy bien. Sí, soy Alba. ¿Qué tal estás? Muy bien, Hola, primero Alba. muchas gracias. Nada, gracias a ti. Y nada, es que yo tengo una duda, o sea, me ha quedado muy claro la verdad con la presentación, así que muchas gracias porque lo habéis explicado muy bien. Pero tengo una duda sobre lo que es el idioma, o sea, el lenguaje, porque yo he visto que hay como muchas cosas en gallego y, o sea, yo soy de Castilla y León. Entonces, eh, no estoy segura, o sea, quería saber más o menos si hay mucho porcentaje de las cosas en gallego, porque yo lo entiendo, pero claro, ¿cómo funciona eso en general y si los profesores aceptan todo en castellano genial o en general un poco de duda tengo sobre eso? Vale, pues te voy a contestar primero, empiezo yo y luego si Raquel quiere añadir algo, como la veo que tiene el micrófono cerrado, que supongo que sería Perdón. para escucharte a ti mejor. Es para que no Mira, Alba, yo te hubiese animo a distorsiones, sí. sí, yo te animo a que el idioma no sea para ti una barrera para decidir estudiar sociología en Coruña. Sí que es verdad que todos los materiales que hemos preparado para esta presentación los hemos hecho en gallego, pero los tenemos también disponibles en castellano, te los podemos enviar por correo electrónico. Y en las clases, pues bueno, hay un poco de todo. Hay clases que se dan, diría que la mayoría de las clases se dan en castellano. Hay algunas asignaturas que se imparten en gallego, pero bueno, no te sabría decir el porcentaje exacto, pero me atrevería a decir que la mayor parte se dan en castellano, aunque nos gustaría quizá a veces que fuese un porcentaje menor y que hubiera más equilibrio, porque una gran parte de los docentes que imparten clase en nuestra facultad pues tampoco son de Galicia, entonces tampoco es su idioma materno. Y luego lo que tenemos las comunidades en las que tenemos dos idiomas oficiales es que los dos idiomas son oficiales, entonces el alumnado puede decidir en qué idioma realiza las pruebas y entrega los trabajos. No se puede obligar igual que no se puede obligar a ningún docente a dar las clases en un idioma o en el otro, no se puede obligar a ningún estudiante a entregar sus trabajos en un idioma o en el otro. Yo, por mi parte, perfectamente explicado, Elvira. Yo creo que la mayoría son en castellano, desafortunadamente para nuestra región, pero también porque hay mucho profesorado que no es de Galicia, ¿no? Es decir, y sobre todo en los últimos años se ha incorporado gente que es de otras comunidades autónomas y que tampoco el idioma gallego es que lo maneje con fluidez. También es cierto, además, que los textos que vais a manejar pues son en castellano básicamente o en inglés, es decir, los textos tampoco están en gallego. Quizá sí hay profesores evidentemente que hablan en gallego y es que además es el idioma con el que utilizamos la administración pública, ¿no? Es el idioma que utilizamos siempre, pues, bueno, pues para la presentación de las facultades o para escribirnos correos electrónicos administrativos, etcétera. Pero bueno, yo no creo que el idioma pudiese ser un hándicap en este caso. Yo no lo veo, ¿no? Y tenemos a muchos otros estudiantes que son de otras comunidades autónomas también y nunca han tenido un problema al respecto, incluso Erasmus, que vienen y también se le habla, hay profesores que hablan en gallego y tampoco ha sido nunca un problema para No, ellos, o sea que yo no te desanimaría por eso. no, yo tampoco te desanimaría, Alba, porque eso todos los años recibimos un número significativo de estudiantes de otras comunidades autónomas y nunca ha habido ningún problema en ese sentido. Vale, bueno, muchas gracias. A ti. La verdad es que yo creo que me habéis convencido, ¿eh? ¡Ay, qué Hombre, bien! claro que sí, Pues el Alba. primer Vamos a día vernos, hombre, en de clase te septiembre. tienes que identificar. Claro que sí. No, Ojalá a ver que si sí. nos vemos en septiembre, mujer. Pues Anímate, que espero que aquí sí. estamos. Mira, además ya nos conoces en nuestras Claro, nos casas. ¿Qué vas a más ver. intimidad hay que esta? Sí, Yo os doy sí. clase en primero, o sea que me vais a tener ahí primero, primer cuatrimestre, primer día normalmente, así que ya nos veremos, seguro también. Pues sí.
Y bueno, y en estos minutos también aprovechar para daros mucho ánimo con el final del curso, que sabemos que es difícil, está siendo difícil en la universidad, no queremos imaginarnos cómo estará siendo para acabar el bachillerato y preparar las pruebas de acceso. Así que nada, enviaros todo el ánimo del mundo y toda la paciencia, que seguro que ha de ir todo dentro de lo que pueda ir lo mejor posible y que no sea un bache, ¿no? Para que podáis incorporaros con normalidad el próximo curso a la Gracias. universidad. Gracias, Alba. A ver si nos vemos entonces. Pues espero que sí. Puedes ir siguiendo las redes sociales si quieres para ver un poco más, como dice Monse, las actividades y los eventos que hacemos en la facultad en Instagram, Facebook. No sé si Monse también está dando al Twitter. Es que tenemos mucho trabajo últimamente. Entonces, Pero sí, bueno, sí que le Mons está hace un súper dando. trabajo e intenta compartir toda la información también que recibimos por parte del rectorado, con todas las novedades ahora que tenemos con esta nueva situación. Y entonces, pues es un buen canal de información. Finalmente, si os decidís a estudiar esta titulación, como si os decidís por otra, que esperamos que no sea así, pero si así fuese, pues también vais a encontrar información general sobre la universidad. Y nos despediremos, ¿no? Porque si no les vamos a hacer llegar tarde A a la la siguiente. siguiente. Claro, que tengáis una tarde muy Bueno, a darle entretenida. un irse a otro equipo, entonces. Bueno, A ver si muchas no te gracias captan por por vuestra ahí. atención. ¿Vale? Que no te capten, ¿eh? Que no te Claro. capten, que no te engañen. Venga, un guiño a todos. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Nada, a Chao, vosotros. chao. Chao.